Estoy revisando en este momento de la tarea, darle lectura y responder las tareas. Vamos a ver ejercicios contenidos en el libro de Manuel Bejarano Sánchez, de la página 1 a la 27, capítulo 1 al número 2. Fíjense que me llama la atención porque, según lo que estoy viendo por aquí, dice 189 entregadas y 89 no entregaron su tarea. Eso me llama la atención. O sea, llamar la atención es que uno pone la atención ahí, eso quiere decir, no es llamar la atención que lo regañen a uno ustedes, como se dice, ¿no? No, me llama la atención porque, ¿qué está pasando con los 89 compañeros que no presentaron su tarea? ¿Ya? ¿Será que van a seguir en el curso o será que ya no? ¿Verdad? Entonces, triste porque todos deberían subir su tarea. Y les voy a contar una anécdota que me pasó hoy. Del curso de Derecho Romano, hay algunos estudiantes que no ganaron ese curso el año pasado y en la segunda retrasada tampoco la ganaron. ¿Y saben qué es lo más curioso? Digo, que los comparto como experiencia. Fíjense que para ustedes y para su servidor también, fíjense ustedes que resulta que como unos 2 o 3 de los que se quedaron, digamos, no que se quedaron, sí, que no aprobaron el curso, fíjense que tareas que se pusieron el año pasado y ahorita van en retrasada para esta segunda retrasada ya, y que por cierto no ganaron. Están entregando las tareas el día de hoy, pueden creer. Oiga, ¿qué pasó ahí? Y entonces, bueno, y pues dije, les voy a comentar a mis queridos estudiantes de Derecho Civil para que no les vaya a pasar eso a ustedes. Entonces dice uno, bueno, no hay interés en el curso, no les interesa, ¿verdad? Así que solo es un comentario para que lo tomen en cuenta quienes no están haciendo sus tareas. Del trabajo de la... Si alguien quiere intervenir, ya saben ustedes cuál es el procedimiento. No pueden tomar la palabra si yo no la autorizo, por favor. Entonces, fíjense que del trabajo de zona, incluye los cuestionarios. Todo lo que estamos haciendo va para el trabajo de zona. Estamos hablando de 10 puntos. ¿Ya? Y de repente alguien por ahí que vaya rezagado, digamos, y que le faltara un punto para ganar su examen final, ¿de dónde lo vamos a tomar ese punto? Pues obviamente reviso que haya entregado sus trabajos, etcétera, ¿verdad? Pero si le falta un trabajo o lo entregó a destiempo o fuera de tiempo, sencillamente se va a retrasar por un punto que le falte. Así que se los digo de una vez para que después no van a decir, Eli Carmín, qué mala onda es, en verdad. Entonces, no es eso. Quiero que ustedes asuman la responsabilidad de hacer sus tareas. Eso es muy importante, estimados estudiantes. De verdad, valoro muchísimo, muchísimo. Excusas siempre vamos a tener para hacer o no hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Entonces, así que en bus, en bicicleta, a pie, como sea, llegábamos a la universidad, ¿verdad? Bajo el agua, en fin, tantas cuestiones y llegábamos. Así que el que no quiere, no, pues sencillamente no tiene la voluntad. Realmente me entristece eso, fíjense, porque 189 nada más entregaron el trabajo, ¿verdad? Y 89 no lo entregaron. Ese es uno de ellos. Va. Fíjense que si reviso el cuestionario número 1, me aparecen 241 entregados y 37 no lo entregaron. Es el número 1. El número 2, 217 entregados y 61 no lo entregaron. La comprobación de lectura número 1,
219 entregados, 59 no lo entregaron. Bien, la última tarea, 189 entregadas, 89 no entregaron. La tarea anterior, 164 y 114, 164 la entregaron y 114 no las entregaron. Bueno, estoy comentando esto pues para llamar la atención en ese sentido de ustedes, ¿verdad? Quienes no lo entregaron, por supuesto. Y por favor, mis queridos estudiantes, por favor, no me envíen un trabajo solo para salir del paso, porque yo reviso los trabajos. No soy de los docentes que yo, aparte de impartir el curso acá y de preparar la tarea, leer el código, leer lo que lo estoy presentando, leer los libros, también leo sus tareas, porque a ustedes les cuesta. Entonces yo tengo que ponderar eso. Así que, no, si están haciendo algo solo para salir del paso, solo para que aparezca como entregado, no lo hagan, ¿verdad? No lo hagan porque conmigo no funciona. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque los aprecio mucho, los respeto y porque me respeto a mí y me aprecio mucho también. Así que, por eso hoy he querido iniciar la clase con esta reflexión para que ustedes, ¿verdad? Quienes no han entregado, no para los que sí entregan. Así que, gracias a quienes los han entregado. Bien, vamos a iniciar entonces y solo es para comentar esto. Voy a, cuando quieran intervenir en el transcurso de la clase, levantan la manita y la dejan ahí o comentan algo en el chat. Ahí podemos participar. 103 van presentes en este momento. Voy a pedirles que, denme un segundo, que activen, denme un segundito, sus cámaras. El micrófono sí no, eso sí lo silencié porque así no hay interrupciones. Bien. Bienvenidos entonces, así que voy a presentar. Bueno, estoy contento por quienes han entregado sus tareas y estoy triste por quienes no lo han entregado, porque me demuestra desinterés. Bien, estimados estudiantes, empezamos entonces. Nos habíamos quedado en las obligaciones genéricas. Habíamos hablado, voy a regresar un poquito a la... Y nos habíamos quedado en las específicas. Ahí explicamos el tema este, ¿verdad? Bien, ahora vámonos con las obligaciones específicas y genéricas. Estas obligaciones, en el caso de las genéricas, cuando el objeto no está claramente determinado, no se sabe con claridad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese caso? Pero sí conocemos por lo menos, ¿ya? ¿De qué se trata? ¿Cómo se dividen estas? El objeto no está claramente determinado, ¿ya? No se determina, pero sabemos el género, ¿verdad? Por ejemplo, vehículos, por ejemplo, es el género, la especie, vehículos de 2 ruedas, de 4 ruedas, activado por motor, a propulsión, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes se están imaginando ahorita motocicletas, vehículos automotores de 4 ruedas, están imaginando una avioneta, un avión, etcétera, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de vehículos, ¿verdad? Es el género, ¿ya? Por lo menos sabemos de qué vehículos. Vehículos accionados por. Tenemos obligaciones genéricas limitadas y tenemos genéricas ilimitadas. ¿En qué consisten estas? Las cosas genéricas, estas se refieren en cuanto a esa transmisión de las obligaciones de estas. Sucede que en ellas no se efectúa esa transmisión, no se da la transmisión, ¿ya? Sino que hay un momento en que se va a hacer la entrega
se hacen ciertas y determinadas con conocimiento del acreedor. Y el riesgo de su pérdida o depreciación la corre el vendedor mismo, ¿verdad? Y en caso de siniestro fortuito para cumplir su obligación, ¿ya? Puede y debe entregar otras cosas, ¿ya? De la misma especie. Estas son las cosas genéricas, hablando de cosas genéricas, ¿ya? Adquiriéndolas donde las haya, ¿verdad? O sea, donde se encuentren. De ahí que los romanos predicaron que los géneros no perecen, dice, ¿verdad? ¿Ya? Genera non pereunt. Se acordarán ustedes un poquito de derecho romano, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué me va a servir derecho romano? Decían algunos estudiantes cuando les di el curso. En derecho civil se van a recordar. Por ahí en todo el derecho. Porque tenemos, nuestro derecho está influenciado por el derecho romanista, ¿verdad? Entonces, no perecen, porque estamos hablando del género, ¿verdad? Ahora, si habláramos de especie, pues es distinto. Esas son las cosas genéricas, ¿verdad? Bien, ahora veamos la clasificación de genéricas limitadas y genéricas ilimitadas. Las genéricas limitadas, estas establecen una categoría especial al objeto en el momento del cumplimiento. Ahí no se individualiza la prestación, pero sí se señala un grupo o sector de cosas, ¿ya? O podrían ser de actividades también, ¿ya? De naturaleza o cualidades que sean comunes a ellas. Y dentro de estas se va a elegir o escoger una antes del cumplimiento. Por eso son limitadas, ¿verdad? Se va a seleccionar. Por ejemplo, bueno, imaginemos una res, ¿verdad? Aquellas que vemos en los camiones que van para allá saben a dónde, va ustedes para el almuerzo del siguiente día, ¿verdad? Entonces, la venta de tantas reses del hato ganadero, ¿ya? De determinada finca, o el servicio profesional por uno de los especialistas de determinado sanatorio. Fíjense ustedes, genéricas limitadas. Entonces, vamos a vender 50 reses del hato ganadero de X persona, ¿verdad? O de la finca tal, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Y hay un límite. ¿Por qué? Porque dice que se señala un grupo o sector de cosas, en este caso, ¿verdad? Reses, ¿ya? De donde habrá de elegirse o escogerse una antes del cumplimiento. ¿Y cuáles son? Bueno, dice, bueno, no dice, fíjense usted, no especifica, ¿ya? Valga la redundancia, como en las obligaciones específicas, genéricas y específicas. Fíjense ustedes, no se especifica aquí qué color va a ser la res, qué tamaño, ¿ya? Qué edad va a tener, ¿ya? 1 año, 2 años, sino que reses del hato, ¿verdad? De ese hato ganadero. Pero hay un límite, ¿ya? Y se señala ese grupo, ¿verdad? No está individualizada la prestación porque no sabemos si son, como les decía, si tienen 6 meses de nacidas o 1 año, ¿verdad? O el servicio profesional de uno de los especialistas de determinados sanatorios. Dice, bueno, le vamos a el especialista de ojos, por ejemplo. Bueno, pero ¿cuál? ¿A quién? ¿Verdad? ¿Quién será ese especialista? ¿Ya? El médico no está determinado, pero si hay un límite, está limitada al especialista de ojos, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Pero quién? ¿Verdad? Un servicio, ¿ya? Profesional. Por ejemplo, algunos servicios que ofrecen, en el caso de los seguros, en el caso de los seguros se establecen, por ejemplo, qué servicio. Ya, por ejemplo, servicio médico, sí, pero ¿cuál? ¿Verdad? Porque si dice servicio médico generalizado, entonces ¿cuál? Y le especifican, mire, para ir donde el dentista, el límite es de tanto, ¿verdad? Le pone límites. Bien, entonces, estos son los dos ejemplos que tenemos de genéricas limitadas, ¿no?
Y la siguiente clasificación de las genéricas es las ilimitadas. En estas no se establece una categoría especial del objeto al momento de que se va a dar el cumplimiento. Únicamente se va a señalar la clase de cosas, ¿ya? Por ejemplo, entregar tantos litros de leche, ¿verdad? O tantos quintales de café. Fíjense ustedes, genéricas ilimitadas, no están delimitadas. ¿No? Litros de leche, ¿de qué? ¿Qué clase de leche? O tantos quintales de café, ¿qué clase de café? En fin, veamos la explicación que está en la diapositiva. O sea, no se establece de manera clara la calidad, ¿ya? Ni se especifica de qué hato de ganado, ni de qué finca productora, fíjense ustedes, o el tipo de actividad. ¿Ah? Por ejemplo, si se enferma A, corresponderá a B proporcionar asistencia médica y hospitalaria, pero sin puntualizar qué médicos ni en qué sanatorio. Sí, mire, usted tiene, eh, tiene servicio médico, ¿verdad? Sí, pero ¿de qué? De ojos, de piel, etcétera, ¿verdad? Tantas especialidades que hay en ese sentido. Ni en qué sanatorio. Por eso se llaman genéricas ilimitadas. Bien, ahora vamos a irnos a esta clasificación de las obligaciones. Tenemos obligaciones conjuntivas, tenemos alternativas y facultativas, ¿verdad? Bien, veamos cuáles son estas. Ahí tenemos el fundamento legal para que así vayamos ubicándonos en los artículos que corresponden. En ese sentido, podemos observar cada uno de estos artículos. ¿Cuáles serían? Veamos, vayámonos a cada uno de estos artículos. Tenemos 1334. Veamos al 1334. Recordemos que estamos aquí en la clasificación con relación al objeto. Ahí se recuerda, ¿eh? No se les va a olvidar eso. Con relación al objeto. ¿Ya? Muy bien. Bien, veamos entonces. Estas son obligaciones alternativas. Ojo con eso, por favor. 131 están presentes en este momento. Esto es muy importante que lo tengan presente y que vayan poniendo atención y poderle seguir el hilo conductor de este tipo de obligaciones. 1334, veamos. Estas obligaciones, las alternativas van del artículo 1334 al 1400, 1340, son 6 artículos nada más. Establece así, el obligado, a la persona que se compromete, alternativamente a diversas prestaciones, subrayamos eso por favor, pero ya aparece clase para que si ustedes se preparen a su examen técnico profesional, entonces, bueno, como su servidor examina exámenes técnicos profesionales, y precisamente hoy tuvimos exámenes, así que por eso es de que, aparte de guiarlos por este estudio, también voy pensando no solo en el curso específico, sino también pensando en su examen técnico profesional y en el ejercicio de su profesión, si ustedes se dan cuenta. Diversas prestaciones subrayamos ahí y subrayamos con rojo donde dice cumple. Fíjense ustedes, ¿cómo se cumple la obligación alternativa? Si ustedes se dan cuenta, lo que hacemos acá es analizar el artículo, ¿ya? E interpretarlo, porque ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 1251 al 1673. Tenemos que leer todos esos artículos. Entonces es una lectura general.
Ya ustedes leyeron, sí, pues no lo entendía, dicen algunos, ¿verdad? Ahora sí lo entiendo. Cumple. ¿Cómo se cumple esa obligación alternativa? Ejecutando, ojo, subrayamos ahí con, si quieren, con su marcador que es verde o amarillo. Amarillo mejor, fosforescente, dice. Íntegramente. Vamos a cambiar la diapositiva en un segundito. Íntegramente una de ellas. ¿Qué significa? Tenemos diversas prestaciones, ¿ya? Debe prestar diversas cosas de entregar o prestaciones, dependiendo, ¿va? Y va a cumplir ejecutando una de ellas. Dice, mire, usted va a entregar 100 litros de leche, ¿ah? O va a entregar 10 reses, o va a entregar, ¿qué? 50 quintales de maíz, por ejemplo. Esas son obligaciones alternativas. Hay 3 obligaciones. ¿Y cómo se cumple esa obligación alternativa? Ejecutando una íntegramente, no a la mitad, no parcial. Lo contrario de íntegro es parcial, ¿verdad? En su totalidad, los 100 litros de leche. No puede dar solo 50 litros y pagar el resto de otra forma. No, íntegramente, ahí es la clave, es esa. Por eso les pido que subrayen ahí. Una de ellas. Y ojo, porque el acreedor, dice, no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra, que es lo que estoy mencionando. ¿Ya? Ahora, muy importante esto que tenemos en pantalla. Dice, ¿cuál es el objetivo de esta obligación alternativa o disyuntiva? ¿Qué es lo que se persigue con eso? Fíjense ustedes, el objeto lo integran al inicio o al principio varias prestaciones, ¿ya? Como ven las conjuntivas, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar eso que empezamos a explicar las alternativas o disyuntivas, ¿ya? Las cuales deben estar determinadas rigurosa e individualmente, pero el deudor va a cumplir satisfaciendo íntegramente solo una, aquí en las alternativas o disyuntivas, ¿ya? Bien, ahora veamos, analicemos esto. ¿A quién le corresponde elegir con cuál de estas obligaciones, de estas prestaciones va a cumplir con la obligación? ¿A quién? Siguiente artículo, 1335. ¿La elección corresponde a quién? ¿A quién dicen? Al deudor, efectivamente. ¿Ya? Entonces, en las obligaciones alternativas o disyuntivas, la elección le corresponde al deudor. Él es el que decide si da los 100 litros de leche o da 50 reses. Y no me recuerdo qué más había hecho. Pero bueno, con una de esas, pero él va a elegir, ¿ya? Con cuál de ellas va a cumplir con su obligación. A menos que en el contrato, ¿ya? Expresamente se le haya concedido esa facultad, digamos, al acreedor. Aquí hay una presunción, ¿ya? De la ley. Si no, ¿ya? Se presume que es el, el, el deudor. Pero si se estableció que es el acreedor el que debe elegir con cuál le van a pagar, entonces esa presunción deja de tener sentido. ¿Ya? Bien, la ley así lo presume. Ahora, el siguiente párrafo establece que la elección no puede recaer en prestaciones que resultaren imposibles. Entonces voy a subrayar eso. Prestaciones que por su naturaleza pues resulten imposibles, ¿ya? De cumplir. Por ejemplo, que le va a bajar la luna, ¿verdad? O le va a bajar una estrella. Bueno, le ofrece la luna y después la estrella, ¿verdad? Entonces, ¿será posible eso?
¿Se puede hacer en un contrato? No, ¿ya? No puede recaer en prestaciones que son imposibles. No le va a poder bajar la luna, nunca. O también prestaciones ilícitas que le va a vender, que le va a dar un quintal de la hierba buena, ¿verdad? ¿O no? No, no es la hierba buena, es otra. Entonces, ¿por qué? Es ilícito. Exactamente, es ilícito, no se le puede. Se le puede, y una libra, un quintal de maíz y un quintal de la hierba buena, ¿no? Digo, la hierba mala, no, la hierba buena, esa sí se puede vender. Entonces, ¿qué pasa ahí, estimados estudiantes? No se puede ofrecer eso, o sea, no se puede dar esa posibilidad. O que no pueda ser objeto de la obligación. ¿Ya? La elección no producirá efectos sino desde que fuere notificada. ¿En qué momento se le notifica? Se le debe notificar al acreedor. ¿Ya? 1336. El deudor perderá el derecho de elección. ¿Cuándo pierde el derecho de elección? Cuando de todas las prestaciones a que alternativamente está obligado, solo una fuere realizable. Fíjense ustedes, pierde el derecho, ¿ya?, de elegir el deudor cuando solo uno puede realizarse. Entonces, ¿a quién le corresponde la elección ahí cuando solo una de las prestaciones es realizable? Le corresponde al acreedor. ¿Ya? Bien, ahora veamos el siguiente artículo, el 1337. Este artículo establece que el acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios cuando, subrayamos ahí, por culpa del deudor, ¿ya?, hubieran, subrayamos, desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación, ¿ya? O se hubiera hecho imposible, subrayamos ahí, el cumplimiento de esta. Entonces, toda la responsabilidad recae en el deudor, fíjense ustedes, ¿ya? Siempre y cuando tenga esa culpa, ¿ya? Por eso les dije que lo subrayan. Bueno, yo lo tengo aquí circulado con tinta roja, ¿verdad? Y los demás los voy subrayando con rojo, pero solo la parte que les estoy diciendo. No vayan a subrayar todo, porque entonces desaparece la llamada que hay ahí de nuestra vista, ¿verdad? Ahora, aquí es muy importante que coloquemos, ¿cómo se llama esta teoría? Fíjense ustedes, hay una teoría, según la doctrina civilista, se llama teoría de los hechos ilícitos. Así se denomina. Teoría, ojo, fíjense ustedes, teoría de los hechos ilícitos. Era una pregunta que les iba a formular que la hicieran hoy, pero mejor se la estoy dando de una vez. Estas cuestiones que estoy mencionando deben ustedes saberlas. Teoría de los hechos ilícitos. Bien. Y donde dice imposible, hay un principio que se llama principio de la teoría de los riesgos. Principio del riesgo o teoría de los riesgos, así se le denomina, ¿ya? Si se hizo imposible el cumplimiento de esta. Así se denomina. Eso lo van a encontrar ustedes en cualquiera de estos dos libros que hemos estado utilizando como guía de nuestro curso. Ahí les pido encarecidamente que lean sus libros y su código también, de la mano de estos documentos. Bien, cuando aceptamos el reto de leer, fue cuando nos inscribimos, ¿verdad? Y yo quiero estudiar, ya, para ser abogado y notario, egresado de la Tricentenaria, ¿verdad? Aceptamos un enorme reto y ser de los buenos, de los mejores, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Y cómo se logra eso? Leyendo. ¿Vale? O sea, no les voy a preguntar ahorita cuántas horas han leído el día de hoy, pero me imagino que varias horas, ¿verdad?
y les van a dar las 10, 11 de la noche y ustedes van a estar leyendo. Aunque ya estén cansados, ya se les cierran los ojos. A mí me ha pasado, ¿verdad? Pero ahí está uno leyendo. Dice, tengo que terminar de leer estos artículos, ¿verdad? Bien. Y de ahí a dormir a las 10, 10 y media de la noche. Así nos toca a ustedes. Imagínense cuántos años tengo yo de estar ejerciendo y cuántos años de haberme graduado, imagínense. Y todavía me quemo las pestañas estudiando, leyendo, ¿verdad? Bien, entonces seguimos. Veamos. El artículo 1338 establece que ahí vamos a tener un cese de ser alternativa. ¿Cuándo cesa de ser alternativa la obligación? Cuando la elección corresponde al acreedor, la obligación cesará, establece ese artículo, lo subrayamos ahí donde dice cesará de ser alternativa. Ya no es alternativa entonces, deja de ser alternativa. O sea que la obligación alternativa puede dejar de serlo. ¿Y cuándo deja de serlo? ¿Ya? Cuando la elección le corresponde al acreedor. Esta es una de las preguntas directas que generalmente realizo. Y si ustedes se han dado cuenta, voy haciendo énfasis en algunas cuestiones cuando impartimos la clase y ahí ustedes deben poner atención. Bien, en todo siempre, por favor. Vamos a ver. Veamos. Y aquí les dejo para que leen lectura. No vamos a analizar todo el artículo porque no nos alcanzaría el tiempo. 1339. ¿Cuándo la elección debe ser hecha por varias personas? La elección. El juez concederá un plazo. Fíjense ustedes. Aquí interviene el juez. ¿Para qué? Para que se pongan de acuerdo. Oigan ustedes, pónganse de acuerdo. Les va a decir a los que están obligados a elegir. ¿Ya? Cuando debe, por eso es una obligación, debe ser hecha por varias personas. Digamos que son 5 las personas que deben hacer la elección. Entonces, ¿y quién de ellas debe cumplir? El juez les va a fijar un plazo, ¿ya? Para que se pongan de acuerdo. Si no hay acuerdo entre estas personas, va a decidir la mayoría. Y si no hicieran la elección o no hay mayoría, ¿quién va a elegir? Subrayamos ahí, el juez es el que elige. Bien. Ahora vayámonos al 1340. Ahí vamos a colocar deudor omiso. Si quieren, pónganlo ahí. Ahí está, pero yo generalmente hago mis anotaciones con tinta azul para que se distinga del resto del texto. Si el deudor es omiso, fíjense ustedes, en hacer la elección, subrayamos ahí. O sea que en determinado momento el deudor puede negarse a hacer la elección, ¿ya? Entonces, el juez, a solicitud de parte, ¿ya? Le va a señalar un plazo para que cumpla con hacerla, ¿verdad? Y si el vencido, porque estamos hablando de un juicio, perdón, el juez le va a señalar un plazo para que cumpla con hacer la elección, ¿sí? Porque hay un deudor omiso, no lo está haciendo voluntariamente. Cuando no lo hace voluntariamente, el obligado, entonces debe acudir al juez para que le fije un plazo, ¿ya? Señor juez, resulta que el deudor no, se niega a hacer la elección, por lo tanto solicito que se le fije un plazo. Debe pedirse, se le fije un plazo para que haga la elección, ¿verdad? ¿Ya? Y si se vence ese plazo, el deudor, si se mantiene en la omisión, entonces le dan la facultad, el juez le dará la facultad al acreedor para que lo elija. De hecho, generalmente los jueces, dentro de las facultades que tienen derivadas de la jurisdicción, ellos pueden conminar a las personas para que, en este caso, para que realice ese plazo, ¿verdad? Bien. Muy bien, estas son las obligaciones alternativas. Ahora vamos a irnos a las obligaciones conjuntivas o copulativas. Estas obligaciones conjuntivas o copulativas contienen la obligación de dar, de hacer o no hacer varias prestaciones, ¿ya? Y el obligado cumplirá haciendo o no haciendo todas las prestaciones a las cuales se obligó. Por ejemplo, el comprador de la casa se obliga. ¿A qué se obliga el comprador de la casa?
a pagar el precio dentro del plazo de 30 días, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? O a entregar al hijo del vendedor un cuadro, por ejemplo, ¿verdad? O a cuidar durante 15 días el automóvil, ¿ya? En este caso, hay tres, si ustedes se dan cuenta, hay tres obligaciones, ¿verdad? Por eso se llaman conjuntivas o copulativas, porque consisten en la obligación de dar, hacer o no hacer varias prestaciones, ¿ya? Muy bien. Esto es doctrinario. Muy bien, ahora vayámonos. Hablemos un poquito de esta teoría. Quisiera que analizáramos este aspecto doctrinario. Aquí vamos a hablar de la teoría de la condición resolutoria. ¿Ya? Hay varias prestaciones y el cumplimiento de una produce efecto de condición resolutoria. ¿Ya? Respecto de las demás, es decir, las extingue. ¿Ya? Y también tenemos la teoría de la pendencia resolutoria. Es una sola obligación, pero se deben dar varias prestaciones hasta la elección de una. Y la teoría de la pendencia suspensiva, la obligación carece inicialmente de un objeto y llega a tenerlo hasta el momento de la elección, hasta ese momento. O sea que se queda en suspenso el cumplimiento de la obligación. ¿Y cuándo se va a dar ese cumplimiento? Al momento de hacer la elección. ¿Ya? También aquí se menciona que estas obligaciones se consideran imperfectas, dice uno de los autores. ¿Por qué son imperfectas? Porque va a depender de la elección que se haga para que en realidad se haga perfecta. Recordemos que cuando se perfeccionan los contratos, cuando se conviene, ¿ya? En el precio y la entrega material de la cosa. Ahí el contrato es perfecto. ¿Ya? Entonces el contrato aquí no es perfecto. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la elección. Y la elección, al hacerla, entonces, ¿ya? Ahí se perfecciona. Bien. Por eso dice pendencia suspensiva. Puede darse también la pendencia resolutoria, es decir, que se resuelva el contrato. A eso se refiere resolutoria. ¿Ya? ¿Ya? Pendencia, depende o la condición resolutoria, siempre y cuando se haya puesto una eh, disposición en ese sentido, ¿verdad? Entonces hay una condición resolutoria. ¿Ya? Es una sola obligación cuyo único objeto está inicialmente determinado. Ahora, en cuanto al cumplimiento, fíjense ustedes que el deudor va a cumplir una sola de las prestaciones convenidas, pero de manera íntegra, lo que hablábamos de las alternativas, ¿verdad? En principio, el deudor debe todas las prestaciones hasta que elige una. Sí, porque le dijeron que iba a entregar 100 litros de leche, iba a entregar 50 reses y no me acuerdo qué otra cosa había hecho. 50 árboles, por ejemplo, de pino, pinabete. Bueno, siempre que no sean en Navidad para ustedes. Entonces, debe las tres prestaciones, ¿ya? En principio, hasta que elige una. Sí, porque ¿con cuál de ellas va a cumplir? Entonces debe las tres. Fíjense ustedes, interesante eso, ¿va? ¿Ya? Bien, vamos a cambiar de diapositiva. Ahora veamos las obligaciones facultativas. Siempre recordemos que estamos en la clasificación de las obligaciones con relación al objeto. ¿Se recuerdan ustedes con relación al sujeto? ¿Ya? ¿Ya? Simples y compuestas o complejas, ¿verdad? Y aquí con relación al objeto. Veamos las facultativas. ¿En qué consisten esas obligaciones facultativas? Su objeto lo forma una sola prestación calificada como principal. ¿Ya? Pero el pacto expreso le permite cumplir con otras prestaciones. O sea, la puede sustituir, ¿ya? Por otra prestación. Pero esta es accesoria, no como en la alternativa, que ahí son principales esas prestaciones. Aquí es accesoria, porque forma una sola prestación, ¿ya? Que es calificada como principal. ¿Ya?
Bien, ahora veamos entonces el capítulo tercero en lo que corresponde al artículo 1341. Veamos. Obligación facultativa, ¿cuál es? ¿Cuál es la obligación facultativa? La que no teniendo por objeto sino una sola prestación. Da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. ¿Ya? Entonces, en esta obligación, entonces, tiene su objetivo el objeto de esa obligación es una sola prestación. ¿Ya? Pero le da al deudor el derecho de sustituirla por otra. Mire, me entrega 50 reses o me entrega 50 caballos, ¿verdad? ¿Ya? La puede sustituir por otra. Mire, si no tiene 50 reses, me puede dar 50 caballos, pero pura sangre, ¿verdad? Y las otras que sean lecheras. Si no, ya no va a haber para los cereales del desayuno. Artículo 1342. La naturaleza de la obligación facultativa se determina. ¿Cómo se determina la naturaleza de esa obligación? Subrayan ahí. La naturaleza, ¿ya? Se va a determinar por la prestación principal. Subrayamos ahí. Porque hay una obligación principal, ¿verdad? Y la otra es accesoria. Es decir, el ejemplo que poníamos, la obligación facultativa será nula por un vicio inherente a la prestación principal. Si hay un vicio, entonces será nula. Aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno. Miren qué interesante. ¿Por qué? Fíjense, estimados estudiantes, que esa obligación, recordemos que es principal. Un segundito, por favor. Vamos a aclarar la voz. Y no porque tengamos 15 años, ¿verdad? Casi, casi llegamos. Vamos cambiando de voz. Bien, veamos entonces. ¿Qué pasa entonces si hay vicio en la obligación principal? Será nula. ¿Ya? Es nula por un vicio inherente a esa prestación principal. Aunque la prestación accesoria no tenga vicio, fíjense ustedes que, contrario a la alternativa, ahí no importaría esto. ¿Ah? Porque cumple eligiendo cualquiera de las otras. Aquí no, hay una obligación principal. Me entregas 50 cabezas de ganado, ¿verdad? Ah, esa es la obligación principal. ¿Ya? Y si no, podés con esas, entregame tal cosa. Ahora, ¿cómo se extingue la obligación facultativa? ¿Cómo se extingue? Subrayamos ahí donde dice se extingue en el 1344. Quiero que vayamos dándole seguimiento a la lectura que estamos y el análisis que estamos haciendo. Se extingue cuando la cosa que forma el objeto de la prestación principal perece, fíjense ustedes, qué interesante, sin culpa del deudor. Ah, fíjense, se va a extinguir sin culpa del deudor. Pues subrayamos eso. Antes que éste se haya constituido en mora, por supuesto. ¿Ya? O porque se hubiera hecho imposible su cumplimiento. Teoría de la imprevisión, ¿se recuerdan? O que se ha hecho imposible su cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria no hubiese perecido y fuese posible su entrega. Miren ustedes. ¿Ya? Bien. No tendrá influencia alguna sobre la prestación principal, ni la pérdida o deterioro de la cosa, ni la imposibilidad del hecho o de la omisión que constituye el objeto de la prestación accesoria. No tienen influencia, fíjense ustedes.
aquí tenemos un principio en el último artículo de lo que estamos analizando de las obligaciones facultativas. Se denomina favor de vitoris. Yo no sé si ya se los había mencionado. Si no, déme opciones, se lo voy a escribir aquí. Alcanzo a ver aquí cómo está el asunto. Así es. Así vamos a ver, favor de vitoris, así se denomina. ¿Ya? Quiere decir a favor del deudor, ¿verdad? Dice 1346. En caso de duda, subrayamos ahí, sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por facultativa. Fíjense ustedes. O sea, si existe duda si es alternativa o facultativa, se tendrá por facultativa. ¿Ya? Porque esto va en favor del deudor. Bien. Muy bien. Vamos a cambiar de diapositiva. Para ello, el deudor, ese es el caso del cumplimiento. Para ello, el deudor escoge por su sola voluntad si satisface la prestación principal o la accesoria, ¿verdad? La que él elija debe ser aceptada por el acreedor. En esta clase de obligación, la escogencia es exclusiva del deudor. De ahí viene su nombre, por eso se llama facultativa. Bien. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden plantearlas. Adelante, Leslie. Buenas noches, licenciado. Una pequeña consulta. Usted hablaba sobre el favor de vitoris. Eso es lo que se está exponiendo en el artículo 1344, ¿verdad? 46. 46, que es a favor del deudor. Sí. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Miren, pues 136 estudiantes ahí presentes. Bueno, ¿qué tal fuera presencial, verdad? Muy bien. Lo importante es que ustedes están por acá. Adelante, Leonel. Gracias, Lick. Buenas noches. En las obligaciones alternativas, a lo que refiere el artículo 334, a la hora de expresarle el acreedor al deudor que tiene tres opciones para pagar, es planteado así de esa forma. Él lo puede plantear así, como usted indicaba, 50 caballos, 50 ovejas, 50 reses. Ya queda en plena voluntad del deudor elegir cualquiera de las tres, pero tiene que cumplir con la cantidad exacta. ¿Es así? Así es, Leonel. Tiene que cumplir con las 50 reses que tiene que entregar. No puede dar una parte de 30 reses y 20 carneros, ¿verdad? En fin, tiene que ser con una sola de ellas, el total, ¿verdad? Gracias. Sí. Creo que dijo 1334. Sí, yo creo que escuché mal el número del artículo. 1334, eso, para que así lo tengan presente. Gracias. Muy bien, con gusto. ¿Alguien más? Muy bien. Melanie, adelante. Hola, Lick, buenas tardes. Fíjese que yo tengo una duda. Aquí dice que la obligación facultativa es la que, no teniendo por objeto sino es una prestación, o sea, puede sustituir la principal por la accesoria. Pero, o sea, en el artículo, permítame, Lick. O sea, que siempre va a recaer todo a la primera, siempre a la primera prestación principal. Es correcto. Sí, es correcto porque aquí hay una obligación principal y una accesoria, ¿verdad? Y solo es una prestación. Ya, en cambio, en la alternativa hay diversas prestaciones, ¿ya? Aquí no, aquí solo hay una prestación, que esta es la principal, ¿verdad? Una sola prestación, ¿verdad? ¿Y de dónde sale la accesoria, Lick? O sea, eso es lo que me queda duda. Bueno, no es que de dónde sale, lo que pasa es de que
Por ejemplo, en la alternativa tenemos varias obligaciones, ¿verdad? Varias prestaciones en una obligación. Aquí tenemos una prestación principal. En el contrato va a decir accesoria, ¿ya? Tiene que establecerse ahí, ¿ya? La obligación principal es tal y tal, y la obligación accesoria es tal y tal, ¿verdad? O sea, su obligación es cumplir con esa prestación, ¿ya? Y que se constituye en obligación, en prestación principal, ¿ya? Y dice, y la prestación accesoria es tal y tal, ¿verdad? O sea, debe establecerse en el contrato. O sea, no es que se vaya de la nada aparezca eso, no, tiene que estar establecido en el contrato. Eso es muy importante, por eso, ¿de dónde sale? Dice usted, tiene razón, ¿verdad? Del mismo contrato se establece, ¿verdad? Ah, ok, gracias, Lick. Con gusto. Adelante, Jorge. Sí, licenciado, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Con relación a lo que la compañera decía, o sea que en el contrato estipula, por eso dice en el artículo 1341, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra, en el caso que la principal no se llegara a cumplir. No es que no se llegue a cumplir, ¿ya? No es que no se llegue a cumplir, sino que es un derecho que tiene, porque si hay incumplimiento es otra cosa, no confundamos los términos. Lo aclaro para que así no quede la confusión esa, ¿verdad? Es que le da el derecho a digamos que él debe cumplir, ¿ya? La obligación con la prestación principal, ¿ya? Y entonces viene él y dice, no quiero pagar con esa prestación, sino que voy a pagar con la accesoria. ¿Ya? O sea, él tiene pues, ese derecho, ¿va? en el contrato se estipula la accesoria. Exactamente. Oh, ya, gracias, licenciado. Con gusto. Muy bien. Adelante, Marco. Licenciado, disculpe. Esta prestación accesoria debe cumplir con las mismas calidades que la principal, por decirlo de que en el contrato se estipule, qué sé yo, 50 quintales de maíz. Y la accesoria podría ser un vehículo, por decirlo así. Sí, podría ser, sí, podría establecer de esa manera, ¿verdad? Entonces, la prestación es entregar el maíz, ¿verdad? ¿Ya? Y dice la prestación, ¿ya? Y luego es la obligación principal, digamos, ¿verdad? Y entonces viene, pero le da ese derecho a que lo sustituya por un vehículo, ¿verdad? Pero debe establecerse en el contrato, sí, es muy importante, si no, ¿de dónde sale esa prestación, verdad? No es que de la nada, no, tiene que estar establecido en el contrato. Ah, está bien, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? No, bueno, vamos a continuar entonces. Bien. Ahora nos vamos a las obligaciones divisibles e indivisibles. Bien. Fíjense ustedes que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estamos hablando del modo de ejecutar la prestación. No se está refiriendo a la forma de cumplimiento, sino que se refiere a de qué manera, cómo se va a ejecutar esa prestación. No a la forma, es el modo. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, obligaciones divisibles e indivisibles, ¿verdad? Bien. Vamos entonces. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a ver. Esta cuestión no me deja. Ahí estamos. Bien. Obligaciones divisibles, fíjense ustedes, si su objeto es susceptible de cumplirse por partes, ¿ya? Sin destruir su naturaleza ni su género, entonces es divisible, ¿ya? En cuanto al cumplimiento, en este caso el deudor, si fuera uno solo, cumplirá según las porciones o etapas que se hubieran pactado, ¿ya? O
O se pactan o está establecido en la ley. En caso fueren varios los deudores, cada uno será responsable únicamente por la porción o la etapa del cumplimiento, ¿verdad? Permítame que esta cuestión... Bueno, vamos a ver. Vayámonos. Un segundo. 1373, ¿verdad? Recuerde que estamos siempre en la división de las obligaciones con relación al objeto. Las obligaciones son divisibles cuando su objeto es susceptible de cumplirse parcialmente, ¿ya? Y son indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero, ¿ya? Los ejemplos que poníamos, ¿verdad? Entonces se pueden dividir, se dan, en lugar de 50 litros de leche, se dan 25 y se dan, en lugar de dar 50 reses, se dan 25 reses. O sea, ahí se está dividiendo, ¿verdad? Se puede dividir. Ahora las indivisibles, si las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero. Mire, usted va a pagar con la entrega de las 50 reses. ¿Ya? Así de simple. ¿Le puedo dar 25 reses y 25 caballos, porque son 50 la obligación? No, es una entrega total, efectivamente, así es. Por eso dice, sino por entero, ¿verdad? No se puede dividir esa obligación. Ahora veamos que el deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes, ¿ya? El pago de una deuda, aunque ésta sea divisible, salvo que se haya establecido en el contrato. Si te convino en el contrato, pues enhorabuena, ¿verdad? Si no, no se puede. No se puede obligar al acreedor. ¿Sabe que le voy a pagar una parte? No se puede. Así de simple. Pero si en el contrato se estableció, definitivamente sí es posible. 1375. La solidaridad no da, fíjense, yo tengo subrayado ahí, subrayen ustedes, no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. Eso para que tengamos claridad en ese sentido. No, dice ahí. Yo lo tengo subrayado acá. O sea que eso no los convierte en solidarias, que sean indivisibles o que sean divisibles. Entonces no vamos a confundir la solidaridad con la indivisibilidad. Bien, ahora veamos el artículo, lo que acabo de mencionar, Melanie, en el sentido de que no se puede convertir en obligaciones solidarias, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en la clase anterior. Ahora vemos el 1376. La obligación se considera indivisible, subrayan eso, ¿cuándo se considera indivisible? Fíjense ustedes, ¿cuándo tiene por objeto la entrega de un cuerpo cierto? ¿Ya? 1. 2. Cuando uno solo de los deudores está encargado de ejecutar la prestación. ¿Ya? Y 3. Cuando las partes convienen, es decir, en el contrato, pero de manera expresa. Debe estar establecido ahí. En que la prestación no pueda satisfacerse parcialmente, ¿ya? O cuando por la naturaleza de la obligación sea imposible su cumplimiento parcial. Digamos que fuese cierta cantidad de un producto y no se puede dividir esa prestación. ¿Sabe qué? Le debe una res. Bueno, y mire, le voy a cumplir y le doy media res. ¿Se puede? No, no se puede. Pues no va a partir a la mitad, ¿verdad? Algo así como que se le entrega solo una parte, no se puede, eso es imposible, por eso es indivisible, ¿verdad? Ya, bien. 1377. En las obligaciones indivisibles, el acreedor no puede dirigir su acción contra uno solo de los deudores, ¿ya? Sino contra todos a la vez. ¿Por qué?
porque no es una obligación solidaria, ¿ya? Salvo que uno solo esté encargado de ejecutar la prestación. Ahí sí, si uno solo de ellos se le hubiera dejado o designado o asignado en el contrato que no uso nombres porque de repente algunos de ustedes tienen nombres, así que mejor no menciono nombres acá, ¿verdad? Sino, entonces a X persona le dejaron la obligación, en cierta forma, ¿verdad? Pues, o encargado en todo caso, ¿verdad? De ejecutar la prestación. En ese caso, el deudor, subrayan ahí, tiene derecho de pedir que se cite, ¿ya? Y se emplace a sus codeudores para el efecto de repetir contra ellos. O sea, el deudor va a repetir contra los otros deudores, fíjense ustedes. Y por este solo hecho no lo convierte en solidarios. ¿Ya? Por eso se hace esa aclaración con respecto al artículo 1375. (1378) Cuando es indivisible la obligación contraída con cláusula de indemnización, se incurre en esta por culpa de cualquiera de los deudores. Fíjense ustedes, cuando hay una cláusula de indemnización, se incurre en esta por culpa de cualquiera de los deudores, pero los codeudores no culpables tendrán derecho a que el culpable les integre la parte que hubieran tenido que pagar. Fíjense ustedes que por eso tiende a confundir un poco con las obligaciones solidarias, pero no es que en realidad sea así. Ahí hace esa aclaración precisamente, ¿verdad? Como que fueran solidarias, pero no hay solidaridad, no los convierte, que sean indivisibles. Por eso el artículo 1375 es muy importante que lo tengamos, ¿verdad? Muy bien, en el caso de la indivisibilidad, vemos que pueden ser de dos clases, ¿ya? Puede ser objetiva o puede ser subjetiva, ¿ya? Ahora, ¿cuándo hay indivisibilidad objetiva? Cuando ésta se cumple en un solo momento, ¿ya? No por acuerdo de las partes, sino que por eso es indivisibilidad objetiva. Es decir, se refiere al objeto, ¿verdad? No a los sujetos. Indivisibilidad subjetiva, cuando, si bien el objeto permite por su esencia ser cumplido parcialmente, son los sujetos, fíjense ustedes, los que se ponen de acuerdo que sea cumplido en un solo momento. Son ellos. Es indivisibilidad subjetiva porque son los sujetos los que se van a poner de acuerdo, que van a convenir en que se cumpla en un solo momento. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos la indivisibilidad natural. ¿En qué consiste esa indivisibilidad natural? Esta indivisibilidad natural, cuando el objeto de la evaluación es un cuerpo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un caballo, un vehículo, ¿verdad? Podemos entregar una motocicleta, ¿ya? Parcialmente, es decir, es una prestación, ¿verdad? Podemos dar la mitad, ¿sí? Podemos, lo que mencionaba, en el caso de una res, un caballo, se puede entregar parcialmente. Entregamos las dos ruedas primero de la moto y después el motor. No se puede. Ahí hay una indivisibilidad natural porque se debe cumplir entregando la prestación, ¿verdad? Íntegramente. Absoluta es cuando la prestación no admite fraccionamiento de ninguna forma y por ninguna razón. Entonces, por ejemplo, cuando la obligación consiste en entregar un animal vivo, pintar un retrato, ¿verdad? Esa es indivisibilidad absoluta. Y la indivisibilidad relativa se da cuando física o materialmente la prestación puede fraccionarse en partes o en etapas, ¿ya? Pero jurídicamente no es posible, porque en su cumplimiento hay una cohesión inquebrantable, ya sea por el destino o la utilidad de las cosas o de los servicios, ¿ya? Porque puede perjudicar
en determinado momento, ¿verdad? Al acreedor ese fraccionamiento. Por ejemplo, la fabricación y entrega de un amueblado de sala o la construcción de una casa. ¿Sabe qué? Le voy a construir su casa, pero solo le voy a hacer la sala. Hay una indivisibilidad relativa, ¿ya? O ¿sabe qué? Le voy a fabricar un amueblado de sala y solo le va a entregar un sillón, ¿no? Es indivisibilidad relativa. Bien. Indivisibilidad voluntaria e indivisibilidad legal. Voluntaria, como su nombre lo indica, ¿ya? Son los sujetos los que van a decidir. Por ejemplo, 1000 quetzales, ¿verdad? ¿Ya? Eso es indivisibilidad voluntaria. Y la indivisibilidad legal, esta se encuentra establecida en la ley 1376. Esa es la indivisibilidad legal porque la ley lo establece, ¿ya? Y aquí tenemos cuándo es considerada como indivisible legalmente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejarlos ahí, estimados estudiantes. Y si tienen alguna duda, nos quedan unos minutos todavía por ahí. Yo siempre les dejo 5 o 10 minutos por ahí para que ustedes puedan refrescarse un poquito y luego entrar a su siguiente clase, ¿verdad? Adelante, Jorge. Licenciado, disculpe, ¿podría regresar la diapositiva? ¿La cual? ¿La anterior? Sí, la anterior. Permítame. Ahí estamos. Gracias, licenciado. Gusto saludarle. Muy bien. Solo disculpe, licenciado, ¿qué artículo es? Porque en el anterior sí estaba el artículo, solo que esta no. 1376. Gracias, compañero. Y gracias, Con gusto. Muy bien. Yo ando luchando aquí para desactivar la grabación. Ustedes no es porque no le quiera contestar a mi compañero, pero ando luchando ahí con mis archivos que tengo abiertos acá. Bien, entonces, si hubiese alguna duda y si no, pues con todo gusto ahí lo dejamos. Y por favor, no se olviden de darle lectura a lo que vimos el día de hoy. Voy a subir una tarea, si no hoy, mañana, para que la resuelvan, ¿verdad? Porque llevamos, no me recuerdo cuántas tareas llevamos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tareas llevamos, ¿verdad? Entonces les voy a subir una tarea para, pues, retroalimentar lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces voy a revisar alguno de estos libros que desarrollen la temática del día de hoy y de la clase anterior. Entonces, si ustedes ya lo leyeron, enhorabuena, ¿verdad? Pero vamos a revisar estos temas, en qué páginas están, y con mucho gusto para que hagamos una tarea. Que tengan buena noche, entonces, qué gusto saludarles. Cuídense mucho.